Y pendientes hoy de este rebote después del lunes negro, después de las caídas importantes que vimos ayer en la sesión asiática, también por supuesto en Europa y en Wall Street. Hoy parece que hay una mini tregua para los inversores y lo vamos a analizar de la mano de José Basaguiti, CEO y co-founder de Trading Pro, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, José, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Un placer. Muy bien, encantados de tenerte por aquí después de vivir ayer un día histórico y, como digo, parece que hay algo de tregua para los inversores. Cuéntanos, José, ¿nos podemos fiar de esta tregua? ¿Hay que refugiarse un poquito? Cuéntanos cómo es la situación después del susto del día de ayer. Bueno, es normal, ¿no?, que después de estos días de mucha volatilidad veamos ciertos rebotes. Desde mi punto de vista, seguimos teniendo riesgos claros. Ya se ha escrito muchísimo, ¿no?, sobre el fin del carry trade, como Japón, que parece que es un país que está muy lejos, que no afecta demasiado, es un actor nuclear, un player importantísimo en toda la macro y el sistema de financiación del mundo, ¿no? Ya habíamos, ya habéis comentado mucho cómo pues muchos inversores, muchos traders aprovechaban para financiarse en yenes, una divisa de financiación barata, prácticamente a tipo cero, y invertían con ello pues en activos en dólares, en euros o en otras divisas que ofrecían mayor tipo de interés, arbitrando, ¿verdad?, en este caso la curva, ¿no? Y además aprovechando también esa depreciación del yen, porque claro, si tú te pones corto en yenes, si te pones largo en otras divisas, lo que haces en ese tipo de cambio es devaluar mucho al yen frente, por ejemplo, al dólar o el euro, que quizás han sido las operaciones de carry trade más importantes, ¿no? Esto ha cambiado, porque ahora mismo el Banco Central de Japón, de la mano de Ueda, su gobernador, pues ha iniciado un ciclo de subida de tipos, sobre todo la última subida muy por encima de la expectativa del mercado, y parece que no se va a quedar aquí. De hecho, en la propia rueda de prensa dijo que era posible, veremos si eso es verdad o no, pero era posible que empiecemos a ver más subidas durante este año, del año 2025. Todo esto está haciendo que esa operación de carry trade, de arbitraje de tipos de interés, deje de ser rentable, por dos motivos. Porque, evidentemente, si suben los tipos en Japón y se espera que bajen en Europa y en Estados Unidos, ahí se va a ir cerrando la brecha, y también porque el yen se está apreciando. De hecho, hemos visto cómo se ha fortalecido un 11%, por ejemplo, frente al dólar en la última semana, ¿no? Entonces, pues estamos perdiendo esa posibilidad, y cuando se está deshaciendo ese carry trade. Es decir, se están liquidando activos en dólares y en euros y se están volviendo a comprar en yenes. Y esto ha provocado pues esta venta desordenada que hemos visto, por ejemplo, en Nasdaq ayer, en S&P 500 y también en Europa, ¿no? También en el Nikkei, porque también se vendían activos, en este caso de la bolsa japonesa, porque el Banco Central de Japón también ha dicho que va a reducir ese QE, ¿no?, ese programa de compra de activos. Todo esto pues llega en un momento donde además tenemos pues cierto miedo a una recesión en Estados Unidos, aunque es importante que la gente entienda que las caídas que estamos teniendo en este ciclo, es decir, ayer el lunes negro, la semana pasada, no están siendo por miedo a una recesión. Esto es muy fácil de ver, solo hay que mirar el mercado cambiario. No estamos viendo refugio en el dólar. El dólar, tradicionalmente, y lo sigue siendo, es la divisa refugio, ¿no? Cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo a un ciclo de depresión, de recesión, pues los inversores tienden a comprar dólares, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto cómo caía la bolsa, caían los activos de riesgo, también todo el ecosistema de cripto, todo lo que tiene que ver con riesgo ha caído mucho, mientras también se estaba devaluando el DXY, el dólar, ¿no? Y, por ejemplo, subía el franco suizo, ¿no? Es decir, no parece que haya una adversión al riesgo por medio de una recesión, sino que ha sido simplemente una caída desordenada puntual por este fin del carry trade, ¿no? Veremos si en un futuro también se une a todo esto los medios recesivos. Yo, de hecho, soy de los que piensa que en el año 2025 veremos recesión, incluso un techo de largo plazo en el mercado estadounidense. Pero de momento, esta caída o corrección que hemos visto en agosto, un mes de poco volumen, se ha debido, desde mi punto de vista, únicamente por ese fin del carry trade y por estos cambios que está habiendo en Japón, que, como digo, es un player nuclear en toda la macro, ¿no? Veremos si a todo esto se le une, insisto, a más largo plazo, en próximos meses, pues el miedo a la recesión, que desde mi punto de vista llegará, sobre todo viendo un poco los datos de empleo y el deterioro del crecimiento en Estados Unidos, pero será otro capítulo. Así que de momento podemos decir que el miedo pues ha sido coyuntural y no creo que sea algo estructural en las bolsas ni en los mercados. Hoy, José, estaremos todos pendientes de Wall Street. Ayer, por cierto, al cierre volvía a profundizar un poquito en estas caídas, en estas pérdidas. ¿Qué podemos esperar en la sesión de hoy? Y, sobre todo, ¿por dónde crees que van a ir los movimientos por parte de la Reserva Federal? Ayer se especulaba incluso con una reunión de emergencia. No sé si va a llegar a tanto la cosa.
No, de hecho, bueno, a mí me parece un poco absurdo que hubiese gente, analistas, pidiendo eso, ¿no? ¿Desde cuándo la Reserva Federal tiene que entrar a sostener los mercados por una corrección del 5 o del 6%, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces en la historia, es verdad que fue muy desordenada porque había mucho apalancamiento, saltaron margin calls, pero no, la Reserva Federal no debe estar para eso. Yo siempre digo que no es la escort de lujo de Wall Street, ¿no? Su objetivo, su mandato es el pleno empleo y también la estabilidad del dólar. Como mucho podemos hablar de que puede o tiene que reducir la volatilidad del mercado de bonos, pero en los mercados de capitales, el mercado Wall Street realmente no tiene que entrar a eso y de hecho es verdad que hubo mucho rumor, ¿no? Pues en los medios financieros, también en las redes sociales, sobre que podía haber una reunión de emergencia. Yo nunca me lo he creído y de hecho, pues ayer ya por la noche Nick Timiraos, que sabemos todos que es el vocero oficial, que la Reserva filtra noticias a este periodista y él lo saca en el Wall Street Journal, ya comentaba que no iba a haber ninguna reunión de emergencia y como yo te comento, Sergio, la Reserva Federal realmente no está para eso y de hecho vamos a hacer un ejercicio de reflexión rápido. Si realmente llega a suceder una reunión de emergencia, ¿qué mensaje hubiera mandado? De absoluto pánico, de que se están rompiendo cosas y creo que es lo último que necesita la Reserva Federal justo antes de unas elecciones presidenciales, cuando en teoría no debe intervenir demasiado, no debe de generar mucho pánico y segundo, en un entorno donde es posible que vamos a un hard landing en próximos meses. Por lo tanto, es lo último que tenía que haber hecho y yo creo que pues su guidance sigue exactamente igual, ¿no? Septiembre habrá de corte de tipos y ya luego veremos si en noviembre o diciembre, desde mi punto de vista lo sabrá, pero de momento vamos reunión por reunión, partido a partido, como diría Simeone, de momento reunión por reunión y la próxima septiembre que veremos recortes, pero sin emergencias y sin nada absolutamente. Es una corrección desordenada, es un mercado muy apalancado, pero nada fuera de lo normal que implique pues este tipo de medidas tan excepcionales. Bueno, pues precisamente pendientes de Estados Unidos, contábamos la semana pasada cómo sigue aumentando la deuda, alcanzó el nivel de los 35 billones, muchos hablando de una posible recesión. ¿Cómo ves tanto estas dos cuestiones como la opción de que esto pueda cambiar los pasos de la Reserva Federal? Sí, es verdad que, a ver, sí, se ha hablado mucho de los 35 trillions o billones en nomenclatura europea, que está en una espiral de deuda a Estados Unidos, creo que es innegable. Es verdad que la deuda no está creciendo de forma pues más rápida o más veloz que históricamente, a un 8% más o menos lo que crece. Sin embargo, el problema es que la deuda está creciendo al mismo ritmo, pero el crecimiento sí que se ha estancado mucho, ¿no? Entonces, eso dispara el ratio deuda sobre PIB, que creo que es lo preocupante, ¿no? ¿Y cuál es el problema de Estados Unidos? Que los políticos, desde mi punto de vista, le han perdido el respeto a la deuda. Además, se ha visto, o hay pues una teoría académica que está muy respaldada, que es el keynesianismo, que habla que pues el déficit y el gasto público, al fin y al cabo, en momentos de estancamiento, incluso recesión, pues es lo que puede, por política contracíclica, bueno, pues disparar la economía y volver a sendas de crecimiento. Y creo que lo han agarrado muy fuerte y hemos visto cómo realmente Estados Unidos ahora mismo está vendiendo que no ha entrado en recesión gracias al gasto público, ¿no? Por ejemplo, en Europa hemos sido algo más austeros, no mucho más, pero algo más, y sí hemos entrado en recesión. UK lo mismo, y por lo tanto, pues creo que está cogiendo mucho poder, desde mi punto de vista, una teoría muy equivocada, porque, claro, ahora mismo estamos entrando en unos déficits, como digo, muy crónicos, los políticos le han perdido el respeto de uno o de otro color, esto es lo de menos, esto no es cosa de derecha o izquierda, todos los políticos son adictos a la deuda, porque se compra mucho crédito electoral, pues se tejen muchas redes clientelares, y el problema es que esto, quizá a corto plazo, no genere consecuencias, pero sí a largo plazo. Estas son las segundas derivadas, ¿no?, que diría Henry Hadley, y desde mi punto de vista es un problema gordo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos en lo que se conoce como trampa de la deuda. Necesitamos crear más deuda para crecer cada vez menos, ¿no? Te pongo un ejemplo. En los años 60, cada dólar de deuda generaba unos 8 dólares de crecimiento. Actualmente cada dólar de deuda genera unos 35 céntimos de crecimiento. Bueno, si esto sigue, básicamente va a ser un entorno en que se cree deuda y no genere crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la deuda realmente aplasta economías, se estanca, ¿no? Zombifica economías. Lo hemos visto en Japón, realmente mucha deuda conduce a tipos de interés bajos, tipos de interés bajos hacen florecer proyectos no rentables y empresas zombies, ¿no?, que solo subsisten realmente por tipos de interés ultra bajos, dinero gratis, que en otras circunstancias pues no existirían y haría pues esa destrucción creativa y la economía realmente estaría liderada por proyectos que en el fondo son rentables. La extrema deuda hace lo contrario, ¿no? Entonces estamos silenciosamente cayendo en un estancamiento económico del que va a ser muy complicado salir porque, repito, a
mayor deuda, más estancamiento, y a mayor deuda, más redes clientelares y más adicción por parte de los políticos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es una espiral muy peligrosa de la que va a ser muy complicado salir y a la que nos tenemos que acostumbrar. Entorno de tipos muy, muy bajos, entorno de inflación de activos y entornos de bajo crecimiento. Es el futuro que le espera, por desgracia, a Europa y a Estados Unidos. Presente que tiene ahora mismo Japón, por cierto. Bueno, pues muy pendientes de Japón, de Estados Unidos, también de la repercusión que esto tenga en Europa, en las bolsas europeas. Bueno, solo hay que mirar cómo está la economía alemana pues para hacerse una idea de cómo está la situación. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Un abrazo, Sergio. Nuevamente, muy buen día.